Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes a el contenido de La Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. La contundencia de las acciones que cambian no depende del nivel de violencia que exhiben, sino del poder de las ideas que las impulsan. La protesta será siempre un acto legítimo, pero los métodos de esta deben servir para subir un peldaño más en el marco de las luchas sociales. La acción emprendida por un grupo de dirigentes del Falpo ante la Suprema Corte de Justicia apenas alcanzó a convertirse en una distracción para deslucir un acto al que todos los dominicanos debemos poner atención. Es necesario reinventar los métodos de lucha. No es creativo lanzar desperdicios como repertorio de acción colectiva y nada, absolutamente nada, produce el desorden que no sea más desorden. Esta es la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Sigue La Gaceta de la Z. República Dominicana, sean bienvenidos a el contenido de La Gaceta de la Z. Hoy con un contenido muy especial. El segundo programa del año y el primero de Don Cándido. Buenas tardes, soy Cándido Simón, esta es La Gaceta de la Z. Mira, ese tema de... Yo esta mañana hice una reflexión a los jóvenes del Falpo, que el Falpo surgió como un mecanismo de protesta y lucha popular por reivindicaciones sociales fundamentalmente. Y de pronto ellos giraron hacia la protesta pública frente a los palacios de justicia. El ejemplo más patético es el de San Francisco de Macorís, que cuando el sector del Falpo de allá, que no necesariamente obedecen instrucciones de la alta jerarquía, ni son necesariamente estos que estuvieron aquí en la Suprema Corte de Justicia, estima que hay un proceso que ellos entienden que debe juzgarse conforme a sus convicciones, le hacen huelgas, paralizan San Francisco de Macorís. Lo pongo como referente, porque lo hacen en diferentes sitios, fundamentalmente en esa parte del Cibao, porque también se trasladan a Moca, ya se extienden a Cotuí, y me informaron recientemente que también estarían haciendo en Nagua. Pero el punto es que ellos hacen un escarceo frente al Palacio de Justicia y en ocasiones paralizan el pueblo. En uno de esos procesos estuve, y el día que dispusieron la libertad de una ciudadana que yo representaba, que un equipo de abogados representábamos y que yo coordinaba, le hicieron 9 disparos a la puerta del edificio. Tuvieron al matar un fiscal y un agente de seguridad. ¿La gente del Falpo? Un agente de seguridad. No digo que fueran ellos, pero realmente aparecían como que eran ellos los que estaban patentizando la huelga, pero hay gente que se infiltra. Por cierto, estaba ahí en esa ocasión el entonces encargado de carrera judicial y fue testigo de lo que sucedió en ese lugar. Es usual que eso suceda porque hay un sector, no digo que sea el Falpo, hay un sector disidente del Falpo que en nombre del Falpo, que ha levantado muchas reivindicaciones sociales y conseguido incluso decisiones importantes, entienden que la gente debe ser juzgada en el parque público. Cuando ellos entienden que se cometió una injusticia, que violaron la ley y consecuentemente que la justicia no tiene por qué esperar mucho para condenarlos. Es bueno que ellos vean ahora que en ocasión de esta situación que yo dije que era competencia y es competencia de un juzgado de paz, que establece una pena no mayor de 10 días de privación de libertad y de 500 a 1,000 pesos de multa, es decir, un delito menor desde mi punto de vista, en virtud de una ley que es la 120 del año 1999, que prohíbe liberar desechos sólidos en áreas públicas, que fue esencialmente lo que hicieron. El tema de la bandera, desde mi punto de vista, fue circunstancial, porque ellos no le dispararon la materia fecal a la bandera. Fue una mala puntería. Sino al edificio de justicia, porque era una protesta contra la justicia, no contra el símbolo patrio. Así es. Y la intención cuenta en un proceso, en un aspecto ¿Y de... la asociación de malhechores?
En asuntos de simple policía no hay asociación de malhechores. La asociación de malhechores existe para el crimen. Y en este caso, que es la reflexión que yo pienso que debemos hacerle a ellos, en este caso fíjese que por un delito menor duraron 4 o 5 días presos. Cuando en un delito de simple policía, que esa es la sanción que establece la ley, la prisión preventiva está prohibida. Es decir, no debieron estar presos jurídicamente sin considerar que lo que hicieron está bien o está mal. Ese no es el punto, no es valorativo, es jurídicamente. No debieron estar presos porque en asuntos de simple policía, y ese lo es, que es de la competencia de un juzgado de paz en atribuciones municipales, y donde no haya tribunales de paz con esa función, entonces lo conocen los tribunales ordinarios. No debieron ser conocidos ni siquiera en un juzgado de la instrucción, ni tampoco durar tanto tiempo privado de libertad. Ahora, porque no hay... Y la violación al pudor público. Porque no hay lugar a prisión preventiva ni arresto en el caso de asuntos de simple policía. Por eso es que el juez de la instrucción, al final de la historia, después de muchos escarceos, lo que hace es justamente poner en libertad a las hembras sin ninguna medida de coerción y a los varones con impedimento de salida y visita periódica. ¿Por qué lo hace el juez de la instrucción? Porque el juez de la instrucción podría tener atribuciones correccionales, y cuando un juez de la instrucción, un juez de atribuciones correccionales, es apoderado de un asunto del juzgado de paz, él puede asumir la prórroga de competencia y tomar las decisiones, pero como asunto contravencional. Aunque el asunto no sea correccional. Que en este caso aunque el asunto no lo sea correccional, aunque sea de simple policía. Lo que importa es retener como reflexión, independientemente de lo que nosotros consideremos que jurídicamente procedía o no, es que ellos entiendan que desprestigiar, que denostar, que presionar a la justicia para que juzgue como se estimen ellos que debe hacerse en una plaza pública, al final nos perjudica a todos, y que cualquiera puede caer en las redes de la justicia, incluyéndolos a ellos mismos. Este es el mejor ejemplo de que no se debe atemorizar, aterrorizar a la justicia para que puedan actuar de manera independiente, porque mucha gente pensó que ese juez no se atrevería a disponer, a decidir como lo hizo, en ocasión de una agresión al día de la celebración del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el juez tomó la decisión como debía ser en derecho. Porque lo que ganamos es... ¿Quién fue el juez, doctor? ¿Te recuerda? Lo que ganamos es una justicia independiente, que la presión pública o publicada no sea necesariamente la que decida cómo el juez debe decidir. Un juez asustado es peor que un juez corrupto. Porque el corrupto tú sabes qué va a hacer, pero el juez atemorizado no. Es más inseguro. Mi reflexión es a ellos, que busquen otros escenarios para protestar, para hacer reclamos públicos, porque un proceso de naturaleza penal usualmente no tiene que ver con reivindicaciones sociales, a menos que se trate de un tema de corrupción pública. Y permitan que la justicia actúe con independencia, porque esta vez un juez independiente les benefició a ustedes. Además, don Cándido, en este caso estamos hablando de que la protesta era en torno al sistema de justicia de manera general. Al entrar en esta protesta y ver la situación que pasó en la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente que ahí están siendo juzgados todos los que tienen que ver con la justicia en la República Dominicana. Yo me uno al fondo del editorial. Un tipo para ejercer en un país X cualquiera la ciudadanía, tú tienes que estar claro primero de cuáles son tus derechos y deberes como ciudadano. Luego, en agrupaciones de este tipo, que obviamente nosotros en la República Dominicana, nuestras leyes les he permitido hacerlo. Sin embargo, ojo con esto. Esta vez fue a la Suprema Corte de Justicia en esta condición, quizás aprendida o quizás vista en cualquier otro escenario, pero yo, Doris Polanco, de la opinión que hay otros tipos de protestas donde quien las hace quizás a lo mejor no se minimiza o no se pone en condiciones quizás de que sea peor la cura que la enfermedad. En esta ocasión han logrado quizás en parte aplazar quizás la forma o minimizar o
distraer el fondo de lo que realmente es para la justicia dominicana el Día del Poder Judicial, donde todo el mundo está atento a qué se va a decir. Independientemente de lo que se pueda decir de la justicia en la República Dominicana, la parte que le correspondía precisamente al Poder Judicial en esta ocasión quizás fue minimizada y otras personas pudieron hacerse eco de ella por parte de los periódicos, quizás lo más interesado. Llamarle la atención de que esta no es la mejor forma de protesta. Hay otras formas de protesta donde realmente se busque que el ciudadano aprenda a ejercer su derecho de ciudadanía. Y de esa manera no lo pueden lograr. Después de la pausa, continuamos. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Edison Joel Peña. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, como lo ha dicho mi distinguido amigo Francisco Marzano. Como un tribunal. Que lo escuche el pueblo, Edison Joel Peña. Saludos, Baní. Para servirle a sí mismo, oriundo de la provincia de Baní, a mucha honra. Yo quiero suscribir. Problema en Baní, matando. Hay un problema en Baní. Sí. Vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar de eso, doctor. Sí. Yo quiero su opinión al respecto, que siempre es muy atinada en ese sentido. Yo quiero suscribir todo lo que ustedes han dicho al respecto y en ocasión del tema que se ha querido confundir con una ofensa a los símbolos patrios. Yo tengo un amigo que me dijo que eso fue una mala puntería, como dice el doctor. Es decir, bueno, la idea no era originalmente ofender a la bandera, ni mucho menos. Obviamente, como dice el editorial, es un recurso que yo creo que ya ha quedado históricamente ya destituido, ya nadie acude a eso, porque al final ciertamente llamaron la atención, probablemente lograron su objetivo, pero también empañaron, y como dice el editorial, un espacio que yo creo que es necesario que nosotros escucháramos y le prestáramos atención al discurso que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ocasión del Día del Poder Judicial, que mucho entiende, doctor y queridos amigos, que pudiera ser el último del profesor y magistrado Mariano Germán, porque obviamente creo que hay un proceso de evaluación ahora de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y creo que hubo un juez, el magistrado Edgar Hernández, que manifestó públicamente que no tenía intenciones de continuar en sus funciones como juez, aunque el magistrado Mariano no lo ha expresado. La interpretación que muchos sectores de la sociedad han hecho al respecto, incluyendo la FINJU, creo que escuché eso, es que efectivamente incluso deducen del discurso que básicamente era una despedida. Y yo creo que también, si es cierto, deberíamos analizar cómo pudiéramos considerar la gestión del magistrado Mariano Germán al respecto. La mala administración del proceso contra esos jóvenes del Falpo mató el discurso. Así es. Fíjate que hasta ayer se estaba hablando de si van a ser enviados a la cárcel o no, si son terroristas, si ofendieron los símbolos patrios, si cuántas cosas. Y nadie recuerda lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino que se concentraron y nos concentramos en el tema del Falpo. De manera que digamos que estratégicamente ellos lograron el objetivo. Distrajeron la atención hacia lo que no debía ser. Y entonces, desde ese punto de vista, lograron el objetivo. ¿Tú sabes qué procedía ahí? Aunque les duela. ¿Sabes qué procedía ahí? Que como el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que ante un hecho flagrante o de sospecha razonable, dice el Código, la policía sin orden judicial y sin notificarse necesariamente al Ministerio Público retenga a una persona, la retiene, así se llama, sin orden judicial por sospecha razonable. En ese caso, llevar un destacamento, esperar con ellos, señores, que pase el... 48 horas. No, 6 horas. Que pase el evento. Así es. Y decirle, miren, váyanse para su casa. No me hagan eso. Consejo. Si era preciso hacer lo que intentó la policía, ¿sabes qué hizo la policía cuando lo detuvieron? Cuando lo sometieron, lo llevaron a un juzgado de paz, porque es donde corresponde. Claro. Y hay policía y técnicos muy buenos en la policía. Sin embargo, se creó la varaunda, se creó el alboroto, la prensa le cayó atrás y entonces decidieron enviarlo ante el juez de la instrucción. Pero el propósito era enviarlo ante el juez de paz. Después de las 6 horas de retención, que es como dice la ley, había que ponerlos en libertad y mandárselo al fiscal
para que el Ministerio Público decidiese lo que procedía con ellos y no salir y no darle la trascendencia que el tema tenía. Lo que pasa es, Cándido, que hay un protocolo de seguridad. Están las más altas autoridades de la justicia reunidas. No, y del país, el presidente de la República. Del país. Entonces se hace un acto, si se quiere, de manifestación o de rebelión. Para llamar la atención. Sí, pero los organismos de seguridad no lo ven tan simple. No, ellos lo hicieron como debían hacer, inicialmente, retenerlo. Es más, sí, yo estuve pero ahí. Lo que pasa es que tú lo estás viendo. ¿Oh, sí? Sí, tú lo estás viendo totalmente. como un caso penal, un caso procesal. Desde el punto de vista de seguridad, estando el presidente ahí y haciendo esta manifestación, todos los organismos de seguridad en todo el país deben de llamar alerta. Pero todavía el presidente no estaba ahí. ahí. Acuérdate que el derecho a la protesta es un claro. derecho constitucional. Sí, ahora, pero lo que nadie sabía lo que había en esa funda, realmente. Claro, lo que pasa es el eso. punto, ¿verdad, doctor? ¿Me entiendes? Tú no sabes lo que en los protocolos de seguridad con el primer mandatario ahí no activa eso de que, mire, reténgalo y esos muchachos llévalo para allá como si se tratase de algo tan simple. ¿Me entiendes? Es decir, ahí resultó algo simple, pero pudo también resultar algo mucho peor. Han presidentes que con cosas mucho más simples han perdido la vida, y recuerden que República Dominicana tiene que estar dentro de los 5 países con mayor magnicidios, es decir, magnicidio es la muerte de presidente registradas históricamente. Hubo un periodo donde en República Dominicana ocurrían magnicidios en menos de terminar un periodo durante 10 años, y eso provocó la intervención norteamericana en el año 1916, porque no había Estado de Derecho y se provocó algo más allá que un estado de sitio, de guerrillas, y esa situación provocó la intervención norteamericana. No quiero magnificar ese punto, lo que quiero decir que no es tan sencillo para los organismos de seguridad manifestar y dar lugar a que son muchachos, como han dicho algunos, esos son muchachos que estaban ahí. No es así. Segundo, no es el lugar apropiado. O sea, tú puedes hacer una propuesta, en otros países la hacen desnudo, caminan, se organizan y llaman la atención y claman y llaman adeptos. Porque ¿qué es lo que prevé una protesta? El objetivo de una protesta es hacer un cambio mínimo o un aporte significativo de que ese tema se tome en consideración. Así comenzó las brisas en Egipto, el derrocamiento de casi todos las situaciones de los dictadores en Oriente Medio, y comenzaron como Gaddafi, y con todo eso fueron con protestas de estudiantes y de haciendo manifestaciones grupales en lugar. Y hoy en Francia están los llamados chalecos amarillos haciendo protestas que el Estado, el primer ministro y jefe del Estado, el presidente Macron, ha dado en estado de sitio, y han salido toda la milicia para frenar a los llamados chalecos amarillos como una respuesta. Es decir, que hay una ola de protesta porque la democracia no ha dado una respuesta eficiente. Hay una tesis que plantea que pudo haber sido un atentado al pudor también, doctor. No, yo sé que usted lo ve como simple policía. Cándido lo ve como unos muchachos reunidos. Pero también hay una tesis que plantea eso. No me estigmaticen el criterio, que yo fui suficientemente preciso respecto de que el enfoque es jurídico. Sí, pero no lo muchachices sí, tampoco. Claro. Está bien, pero ese es un tema distinto, Manzano. Yo no estoy muchachizándolo, porque no es mi manera lo de muchachizaste, ser. Cándido, cuando dijiste son muchachos lo que había que retenerlo y mandarlo para su casa. Pero eso no es así, Cándido. Pero escúchame, viejo. Porque no es tan simple ante un Estado. Pero tú estás partiendo de la premisa de que los organismos de seguridad no tomaron las medidas. Las tomaron. Es más, yo vi el evento, porque iba llegando en ese momento a la Suprema Corte de Justicia y vi el evento. Entonces hablo en primera persona desde ese punto de vista. Y los organismos de seguridad inmediatamente entraron y los retuvieron e hicieron lo correcto. No solo porque estuviese allí el presidente de la República, o estaría, sino porque además de eso es un acto solemne de uno de los poderes del Estado, donde estaban los jueces y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, claro, y muchos delegados diplomáticos y muchos representantes del Congreso. O sea, altos funcionarios y personas comunes. Ahora bien, entonces los organismos de seguridad tomaron las medidas correctas inmediatamente, los retuvieron, los detuvieron y los sacaron de ahí. Correcto. Una vez
porque no sabían tampoco que necesariamente era materia fecal y pudo haberse ido bomba, molotov, lo que tú quieras. explosivos. Ahora, de manera hicieron lo correcto, eso no está en discusión y comparto esa decisión. Ahora, Gracias. a partir de ahí, lo que sigue es esto. ¿Cuál es la situación jurídica? Y este es un programa de temas jurídicos. Así es. Y uno tiene que hacer un enfoque desde ese punto de vista. ¿Cuál es la situación jurídica de ellos? La situación jurídica es violación a una ley que no la hicimos nosotros, sino los legisladores, y no ha sido cambiada, que establece que cuando se realiza un evento de esa naturaleza, que consiste en esparcir desperdicios sólidos, y la materia fecal lo es, dice, de cualquier naturaleza y de cualquier tamaño, en un área pública, la sanción es de 500 pesos a 1,000 de multa y o una privación de libertad de prisión de 2 a 10 días, competencia del juzgado de paz de asuntos municipales. Por tratarse de un asunto de un juzgado de paz, el Código Procesal Penal dice que en estos temas de naturaleza contravencional o de simple policía, no es que sea un acto simple, es que la ley, Manzano, dice que es de simple policía, no lo digo yo. No hay lugar a prisión preventiva. Consecuentemente, no podían retenerlo preso. Yo lo digo desde el punto de vista jurídico. Cuando fueron a escenarios judiciales, eso es lo que pasó. ¿Cuál es mi mensaje a esos jóvenes del Falpo? Que esta vez fue materia fecal, pero en nombre de ellos, y no digo necesariamente que fueron ellos, en San Francisco de Macorís le hicieron 9 impactos de disparo de balas, incluso de alto calibre, a las puertas del edificio de justicia de San Francisco de Macorís en una ocasión. Es decir, ese mecanismo de lucha, de presionar al Poder Judicial para que falle como usted entiende que debe hacerse, o juzgar a la gente en el parque público, lo que importa retener es que nos toca a todos porque debilita el sistema y en cualquier momento, como en cualquiera de nosotros puede caer en las garras de un sistema de justicia presionado por ese impulso social que no es lo que debe ser. Ese es mi parecer. Mira, el análisis jurídico que hace Cándido, yo lo suscribo. Pero cuando hay un atentado, un golpe de Estado, la respuesta inmediata no es jurídica. Se activan protocolos de seguridad independientemente de eso. Si un grupo se subleva y se va en armas hacia las montañas, la respuesta no es meramente jurídica. Hay una activación de protocolos de defensa de esas personas que están ahí. O sea, el presidente tiene un protocolo de seguridad que va más allá de muchachizar esa gente, de agarrarlo y de mandarlo a soltar, porque eso es un atentado que pudo haberse salido de las manos. Pero eso es una hipótesis, eso es un parecer hipotético. Ahora, lo que sucedió después que sucedió, y es a donde yo voy, que tú no me has entendido. Sí, pero es que no es tan simple. Ahí hubo una reunión, una decisión, una toma, y esa es una protesta, y eso puede seguir. Manzano, eso no se queda en ese muchacherío. Pero después que sucedió, entra el tema jurídico. Sí, y el tema jurídico es lo que pasó. No necesariamente. Adelante. Después de la pausa seguimos. República Dominicana. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Joel, tu pueblo ha sido salpicado y puesto en el ojo del huracán en el tema mediático. Un caso que representa que quizás revisemos toda la política criminal de persecución del crimen y de ver y de tratar que los organismos de seguridad traten o no como enfermos los consumidores de droga, o que reforcemos los mecanismos de seguridad para el trasiego de drogas. Para nadie es un secreto que República Dominicana es el puente perfecto, según los organismos internacionales, para lavar, para trasegar, para importar las sustancias prohibidas hacia otros países. De hecho, están así que los organismos de seguridad han reconocido que en República Dominicana el pago ya se está haciendo con algunas de las mercancías del trasiego, y eso ha afectado a los jóvenes. Aquí en República Dominicana, viéndolo científicamente y académicamente, están todas las clases de droga en el mercado, y los jóvenes tienen acceso a todas clases de drogas sin ningún tipo
de limitación ni todas las clases sociales en todos los lugares sin ningún miramiento. Entonces eso es un fenómeno que raya más hoy en día, es un enemigo, mucho más que una ideología política, mucho más que una amenaza de dictador, que una invasión de otro estado. Amenaza el futuro del comportamiento de la juventud dominicana. Pero es tu pueblo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tú conoces? Fíjate, yo tengo informaciones, obviamente, porque además de que soy de Baní, en este mundo nosotros, en el mundo que nos envolvemos del derecho, siempre hay algunas personas que nos comunican. Allá en Baní he consultado a muchos policías amigos que incluso son abogados, y la información que tengo con relación al coronel era que ciertamente era un hombre serio. El coronel, la información que tengo, obviamente, se ha querido especular con algunos temas relativos a la posición del coronel en ese momento. Se ha querido decir que él andaba buscando otros intereses, pero al parecer esas informaciones son falsas. Realmente, digo lo que tengo conocimiento, el coronel era un hombre serio. Así lo expresó también el senador de la provincia, que además es mi compueblano del llano de Baní, hijo de doña Pillía, don Wilton Guerrero, un amigo y familia, obviamente, mía también, por el apellido y porque sí lo somos. Sí, pero al margen de eso, independientemente de eso, yo sí tengo conocimiento que este ha sido un senador que de los pocos, las figuras públicas que han denunciado los puntos de droga con dirección y se ha parado frente a una cámara a decir, en tal lugar hay un punto de droga, en tal lugar y tal lugar hay un punto de droga, ha sido Wilton Guerrero. Aquí, y ojo, en la sociedad, todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Eso no es mentira. Yo no. Yo no. Pero hay uno que está en las redes sociales. Usted no es organismo de seguridad. No, lo dejo todo el mundo, yo no sé. No, estoy hablando de todo el mundo con autoridad para saberlo. Porque no andamos buscando. O sea, tú sabes. No. Dale. Ahora, el senador había denunciado ese punto de droga. El senador ha denunciado en Baní, todo el mundo sabe, hace mucho tiempo denunció todos los puntos de droga. Y por nombre, por dirección, dónde están, quiénes. Pero en las redes sociales está rodando un video, no sé si ustedes lo han visto, de promoción de un punto de droga. De Baní, creo que hay un tipo que están pidiendo que vayan ahí. Hay un tipo que dice que están cobrando demasiado dinero, que no puede ser que un kilo no cueste. Es puro. No solo eso. Hay un tipo que no está rindiendo el negocio. No, que es que no presionen tanto con el tema de la droga porque está subiendo de precio y si no pueden consumir la gente para óyeme, para tranquilizarse. No, pero hay otro video que usted no ha visto, de un tipo que dice, mira, en tal punto aquí no entra la policía, aquí usted puede venir seguro a comprar, que aquí no vienen, y somos nosotros, estamos en tal lugar. Es decir, el problema de la droga es un problema social que escapa al hecho exclusivo del coronel, que lamentablemente perdió la vida y que al parecer, según la información que tengo, reitero, era un hombre serio. Lo que sí hay que analizar... ¿Por qué lo dejaron solo? Vamos a ver, aquí puede haber un homicidio o un asesinato, obviamente, de una persona muerta. El término del asesinato es si ciertamente la versión que existe, de que hubo una emboscada, de que lo vendieron. Si esa versión es cierta, obviamente estamos enfrente a un asesinato. Si fue una reacción de un intercambio de disparos, y detrás, posterior a este punto, tenemos a un maestro en materia de imputación objetiva y de derecho penal, que es el profesor y magistrado Raimundo Mejía, que viene detrás más adelante, pero que nos puede dar cátedra de cómo se operó. Él no viene a eso. Sí, claro, pero como es un maestro hay que aprovecharlo en todo. Los jueces no pueden tratar caso. Él no va a hablar del tema. Edison, él no va a hablar del tema. Eso, sigue hablando de tu... Siga como usted iba. Cándido, ¿qué tú opinas de ese tema? ¿Qué tú opinas? Mira, de manera muy simple, muy sencilla. Hay preguntas que no tienen respuesta. Si el oficial estaba, tengo muy buena referencia de él. Y además no hace sentido que ahora lo maten moralmente después que lo mataron físicamente. Pero no es regla que un oficial superior, si él vi por los rangos que parece que es un coronel full, lo que en el común le llamamos coronel full, que eso es coronel, los demás son teniente coronel. Ese señor estaría a un paso para general. Consecuentemente, quiero suponer que sería el subcomandante de Baní, porque el comandante es un general, Raudo, un excelente oficial. Pero por lo que vi, estaría uniformado en el momento que sucedió el acontecimiento. Y si él estaba haciendo una labor de inteligencia, es lo que pude ver, puedo equivocarme en las imágenes. Ese tipo de imagen yo no la visualizo mucho, la borro rápido o no las abro.
de gente muerta, ¿no? O sea, eso es lo que hace enfermarte a ti emocionalmente. Así es. Pero el punto es que lo que pude percibir es que tenía el uniforme. Si estaba en una labor de inteligencia, no parece útil que tú vayas a una labor de inteligencia a un punto de droga uniformado, porque te van a identificar. Inteligencias de investigación. Primero. Segundo, no es usual que sean los oficiales superiores que se involucren en labores de inteligencia. Son preguntas que me estuve haciendo por experiencia que no me dan respuesta. A su vez, todo indica que había en el vehículo, andarían 3 o 4 personas. Si ustedes ven la imagen, cuando el coronel sale herido, que cae detrás del vehículo, él hace, según informan, un intento de abrir la puerta trasera, pero en el vehículo viene el conductor y se monta, abre la puerta y se monta. Óigame, y después otra persona que estaba contiguo a la pared, le abren la puerta de atrás, del pasajero de atrás, y se monta también, entonces se van y dejan al coronel en el piso. Mira, ahí hay un tema que llama mi atención. Cuando una patrulla anda en investigación, en un operativo, el conductor de vehículo nunca se baja del vehículo. Nunca. Óyeme a mí, No nunca se baja, tampoco. generalmente no apaga el vehículo, a menos que sea de noche y el ruido de vehículo pueda llamar la atención, porque también en el narcotráfico tú puedes allanar de noche con autorización judicial, pero en una labor de investigación o en cualquier sea, el conductor de una patrulla no se baja de la patrulla. Se mantiene en el vehículo por si es que se da una contingencia y debe salir. Vi que el conductor vino, abrió la puerta y se montó. O sea, esas son preguntas, inquietudes que la investigación debe arrojar luz respecto de por qué acontecen estas cosas, porque no son ingenuidades. No son ingenuidades. Eso es lo que va a determinar si efectivamente estaban en una labor de inteligencia o en otro operativo o estaban coincidencialmente ahí. Otro detalle importantísimo es que yo vi que la persona a quien se indican como el dueño del punto de droga, lo sentí como con mucha propiedad, diciendo, no, pero es un momentito, yo no sé de eso, yo no estaba ahí. Es usual que ellos hagan eso, naturalmente. Pero uno tiene la experiencia de visualizar gestos, actitudes, comportamientos, la manera de expresarse. ¿Le parecía coherente a usted? Me pareció, estoy especulando, estoy partiendo de la premisa de lo que pude ver y analizar rápidamente, me pareció que él hablaba con propiedad. Pero otro detalle importante, un dueño de un punto de droga sería un estúpido si él genera una contingencia en su punto de droga. Matar a un coronel en el punto de droga es complicarlo todo, porque el negocio de ellos consiste precisamente en la discreción. Una discreción delatada. Pero el tema consiste en que no se te caliente el área, porque si te calienta el área, pues tú pierdes en el negocio, porque la droga es un negocio. En un informe de 2015 en la ONU da cuenta, de una comisión de expertos en la ONU, da cuenta de que los estados tienen que cambiar de estrategia, porque, óigame, voy a repetirlo por enésima vez, porque la lucha frontal, la guerra contra el narcotráfico fracasó. No lo han logrado. Consecuentemente, los estados tienen que cambiar de estrategia con el tema de la confrontación con el consumo de droga y la venta, porque están vendiendo en toda parte del mundo y no le están pagando impuestos a los estados. Y entonces la clandestinidad por la ilegalidad y la confrontación genera una actividad delictiva violenta. Esa es una de las razones que están tomando en consideración algunos estados, incluyendo estados de los Estados Unidos, como Washington y Nueva York, para reconsiderar el tema de la ilegalidad de la droga, del narcotráfico. Estoy diciendo que en Nueva York y en Washington y en algunos otros estados de los propios Estados Unidos ya está regulado el consumo de droga. Porque la política de confrontación, la venta, de guerra, el consumo quizás bueno, no la es, venta para qué exacto. Y la venta para consumirla. Sí, pero la verdadera matiz de la prohibición es eso, traficar y eso. Ya el consumo, Tiene el que consumidor reconsiderar los se estados trata más tema. como un enfermo. Inclusive en Holanda hay puestos donde le dan el lugar y las inyecciones para evitar la proliferación del SIDA a los consumidores de heroína, para tener un tema. Pero vamos después de la pausa a continuar con el contenido del programa. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Pasamos la página
y vamos a un contenido puramente académico. La gente se pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que es un recurso de amparo? ¿Qué es lo que es un habeas corpus? ¿Qué es eso que suena? Bueno, nosotros no hemos atrevido. Omega? Nosotros nos hemos atrevido a pedirle a un gran amigo de este programa, el magistrado Raimundo Mejía, que es parte del programa. Que es parte del programa. El magistrado Raimundo tiene vasto conocimiento en el ejercicio penal como catedrático, como juez y como juez en ejercicio. Y ha estudiado y abordado este tema. Y es verdad que es uno de los mejores en temas de imputación objetiva y eso. Ambos, usted da clase también en la escuela del Ministerio Corrección, público. Imparte docencia. Los maestros, un catedrático. Los maestros imparten docencia. Un catedrático de muy alto con nivel. Humildad la corrección. Para nosotros es un privilegio tener al magistrado aquí. Magistrado, vamos a darle un aplauso. Este escenario es suyo, magistrado. Gracias por la invitación, de verdad que me siento muy honrado, Manzano, Joel, Cándido, Doris, mi amigo Harold, que le mando un abrazo así mismo como... Que está dirigiendo desde donde está, ese hombre no se pierde. Nosotros somos los honrados, magistrado, así que gracias por estar claro, aquí. Y a mi hermano Gustavo Cole también, que siempre... Saludos a Gustavo, Si mantienen la invitación, me viven manifestando... Que ve por el programa, ve, saluda y eso para que podamos compartir. Bueno, realmente yo el día de hoy, vuelvo y les reitero, le externo mi saludo a los radioescuchas. Y ustedes me han honrado con su invitación, así es. Magistrado, yo quiero hacer la primera pregunta y ¿cuál es la diferencia para esas personas que van en ese carro público, en un carro, que se dirigen a su trabajo, entre el amparo y el recurso de habeas corpus, y para qué eso se utiliza, para que los oyentes puedan identificarlo? Sí, a raíz de lo que se ha debatido en la opinión pública, la gente ha conocido mucho sobre el habeas corpus. Eso fue a raíz de lo que sucedió recientemente y se ha discutido siempre sobre el amparo. Bueno, Manzano, para mí de manera académica no hay ninguna diferencia. La tutela del derecho. En uno se tutela derechos fundamentales diferentes a la libertad y en otro la libertad. Es de lo particular a lo general. Y mira, sin embargo, es bueno aclarar que el habeas corpus nace primero que el amparo. El habeas corpus es lo más viejo que hay. Y el habeas corpus es un amparo a la libertad. Por eso es que digo que en definitiva no hay ningún tipo de diferencia. La tutela del derecho es fundamental. Claro, en el ámbito penal, el habeas corpus ha sido de manera errada, entiendo yo, regulada por el Código Procesal Penal, que esa es la confusión que se ha dado en los diferentes escenarios jurídicos, las discusiones que se han dado, que si un juez de habeas corpus tiene mayor competencia o no que un juez de ejecución de la pena o que un juez ordinario. No. El ordenamiento jurídico, a mi entender, no opera así, ni puede operar así tampoco. Realmente el constituyente ha establecido dos figuras específicas para la tutela, que son el habeas corpus y el amparo, pero el habeas corpus es un amparo a la libertad. O sea que la diferencia prácticamente radica en la tutela del derecho fundamental. En México, magistrado, creo que se llama así, amparo a la libertad. Amparo, sí. Amparo a la libertad, es decir, que no hay una definición propia entre habeas corpus, sino que es un mismo derecho que se persigue. Obviamente uno de ellos es el derecho a la libertad, como usted lo ha manifestado. Y en México fue que nació el amparo realmente, en la península de Yucatán, a partir del año 1803. Allí se da origen a la tutela, a un recurso sencillo, que es lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a partir del artículo 25, numeral 1. Cada estado tiene la obligación de tener un recurso sencillo y efectivo, rápido. Aquí lo que más se asimilaba al amparo cuando nació era el referimiento. Y a partir del año 1999, que la Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución del caso Avon famoso, fue que instituyó el procedimiento de amparo, que no estaba en la práctica. Sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos había sido aprobada mucho más antes, desde el año 1977. Y sí se podía, jurídicamente estaba la figura del amparo creada, porque nosotros somos signatarios y hemos aprobado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La situación del habeas corpus es que a raíz de la modificación y la creación de la ley 137-2011, la ley orgánica para los procedimientos constitucionales, se dejó fuera. Y yo creo que ese fue el error fatal. Dejar fuera el habeas corpus y tratarlo como una figura
del ámbito procesal. Y el habeas corpus no es una figura del ámbito procesal, señores. El habeas corpus es una figura constitucional. Es una figura constitucional. Claro, porque tutela. Y es uno de los derechos más afectados, que es el derecho a la libertad. Exacto, tutela. Por decirle, hay dos derechos que son totalmente vitales, que es el derecho a la libertad y el derecho al patrimonio. Son los derechos que más se afectan, se conculcan. Entonces, la ley 137 debió de regular el procedimiento, entiendo yo, académicamente, debió de regular el procedimiento de habeas corpus. Hay una parte del artículo 381 del Código Procesal Penal que yo me voy más lejos. Yo creo que ante un juicio de ponderación ese artículo es arbitrario, es el 381. Y Cándido sabe, por ejemplo, que conoció el Código de Procedimiento Criminal a cabalidad, que lo que pasa en República Dominicana es que no vamos a los extremos. En principio, todo se atacaba mediante habeas corpus. Sí. Y allí es que el legislador le puso una llave, le puso un candado al habeas corpus, pero el candado es muy grande. Ahora, para la comunidad jurídica, el criterio es que nada aplica, para nada aplica el habeas corpus. Por eso es que ustedes ven que cuando hay una decisión judicial y se conoce un habeas corpus, todo el mundo se pone la mano en la cabeza y dice, Dios mío, pero esto es una locura. El caso del cantante famoso es una locura. ¿Cómo lo van a soltar en un habeas corpus? Bueno, pero ¿hasta qué grado yo tengo que hacerle caso cuando estoy haciendo una interpretación de las normas en carácter general y cuando estoy en funciones de juez de lo constitucional, en función de juez constitucional, hasta qué punto yo tengo que darle prioridad a una ley ordinaria por encima de una ley, en este caso orgánica o la misma Constitución? Y eso es lo que pasa, el juez hace un ejercicio de ponderación. Y al momento de tú conocer un habeas corpus en esas condiciones, tú no puedes fijarte en un código procesal penal. Es más, el juez no puede ser un juez codiguero, ya eso está desfasado. El juez tiene que ser un juez que conozca de los principios constitucionales y de los valores. Eso es lo que, esas son las nuevas tendencias en la argumentación jurídica, y lo ha dicho Robert Alexis, el método de ponderación. Y nosotros tenemos un sistema de fuente jurídica donde el mismo Hans Kelsen creó la pirámide. La Constitución está por encima de todo, y la misma Constitución que dice que el juez de habeas corpus es un juez con atribuciones constitucionales, igual que el juez de amparo. Magistrado. Magistrado. Ustedes que están Profesor. en el día a día, viendo en todas las audiencias, en todos los casos que tienen, y en muchas ocasiones que quizás para dictaminar dicen, óyeme, pero ¿qué hago con este entuerto legal que tengo a las manos? ¿Cuál sería su recomendación en este caso? Si usted tuviera la posibilidad de recomendar en esta ocasión, ¿qué hacer con el amparo y con el habeas corpus? Y obviamente, bueno, que dentro de la norma, que los dos son figuras constitucionales y cualquiera de ellas puede ser invocado dependiendo del derecho que se le esté conculcando en un momento determinado. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en principio lo correcto es no tener que usar ninguna de las dos figuras. Sí. Porque son figuras que van en contra de una arbitrariedad. Y se supone que en un Estado social democrático de derecho, la autoridad tiene que respetar a los ciudadanos como los ciudadanos tienen que respetar a la autoridad. No está supuesto a que una persona esté arrestado de manera ilegal o de manera arbitraria, que se pueden dar uno u otro supuesto. Tampoco está es normal, tampoco es una situación normal que a una persona se le conculque de manera olímpica un derecho fundamental, la propiedad, lo que sea. Ahora bien, son figuras que están ahí, que el constituyente mismo creó para garantizar ese catálogo de derechos fundamentales. Y lamentablemente, si no tenemos esa figura, será lo que decía Fernandín Lassalle. ¿Qué dice Fernandín Lassalle? Bueno, que la Constitución se convertirá en un pedazo de papel, no se hará respetar. Esas son las figuras más importantes de tutela judicial. Y tienen que estar ahí porque en un momento determinado un funcionario cualquiera puede llegar y de manera arbitraria puede lesionar derechos fundamentales. Claro. Entonces, lo ideal sería que cada quien entienda su rol y respete. Ustedes trataban un tema ahorita interesante sobre lo del Poder Judicial. Yo entiendo de manera particular que también se pudo evitar todo ese escándalo porque los ciudadanos pueden buscar otro mecanismo de protesta, no tiene que ser ese. Y también de manera particular me siento orgulloso del sistema de justicia porque contrario a lo que pensaba la mayoría, incluso miembros del Poder Judicial, que esos señores iban a prisión.
no pueden ir a prisión porque legalmente no se corresponde. Y el principio de legalidad es el esquema de todo el ordenamiento jurídico, es lo que le asegura, es lo que le da seguridad jurídica a cada uno de los ciudadanos que está hoy en día en República Dominicana. Y siendo así, por más moralmente grave, porque es un hecho totalmente reprochable, moralmente hablando, por más grave que sea, pero si el principio de legalidad no consagra en una norma previa, escrita y estricta esa sanción, lamentablemente no se puede hacer otra cosa. Magistrado, una pregunta. ¿Es posible que, partiendo del hecho que, como el juez de habeas corpus y el juez de amparo son jueces constitucionales, los recursos a las decisiones que ellos tomen, obviamente será conocido por el Tribunal Constitucional? Ahora, se da una situación en la práctica que a mí me gustaría que usted le diera una solución teórica, obviamente, teórica, y es el hecho siguiente. Es probable que un juez de habeas corpus o de amparo no haya sido el juez natural para conocerlo, es decir, que hay un problema de competencia, pero que sí se haya atribuido y haya tomado una decisión. Si esa decisión va al Tribunal Constitucional, por ejemplo, puede el Tribunal Constitucional abocarse y decir, independientemente de que este juez no era el competente o si lo era, yo voy a analizar ahora si la decisión que tomó fue correcta o no, porque al final siempre será la misma alzada para quien sea que haya sido el juez de primer grado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el asunto de la competencia aquí, lo que pasa es que aquí la competencia hay que tomarla con pinza. La competencia de atribución, o sea, la competencia que el tribunal retiene, que la ley le faculta. Y la situación del habeas corpus es un poco delicado. ¿Por qué? Y del amparo también, que es prácticamente similar. Es similar. Claro. Pero el habeas corpus, la competencia es muy Estrecha. sí, porque la única competencia que tiene el juez para examinar un habeas corpus es que exista una arbitrariedad o una ilegalidad. Una conculcación. Claro, saliendo de lo que dice la ley, que es el juez de primera instancia, y en este caso, como la materia, el habeas corpus exclusivamente penal, de la jurisdicción donde se comete, no estamos hablando ni siquiera del territorio, sino de la atribución. Entonces, la misma Constitución dice que cualquier juez, dice de manera expresa, puede examinar lo de la arbitrariedad. Lo que pasa es que en la práctica, cuando se creó la ley 137, no se reguló el habeas corpus como debió de hacerlo. El habeas corpus debió conocerlo en segunda instancia el Tribunal Constitucional, porque es una figura meramente constitucional, Así es. como hace con el amparo. Así es. Se dejó regulado al Código Procesal Penal y lo que se hace es que se conoce el ordenamiento jurídico penal. Pero fíjense que la finalidad de las dos figuras es tan diferente que el juez de lo penal es un juez pasivo y el juez constitucional es un juez activo. La ley 137 dice que el juez tiene que tomar atribuciones de oficio en los procedimientos constitucionales, porque tú estás tratando con garantías y con derechos fundamentales. Sin embargo, el juez de lo penal no, el juez de lo penal, por el asunto de las infracciones y del mismo jus puniendi, del poder del Ministerio Público, el Ministerio Público y la parte acusadora tienen que promover su acción. El juez no puede salir a buscar pruebas ni nada de eso. Y eso es lo que sucede. La competencia aquí, a mí me parece que cada vez que un juez examine y determine que puede existir una arbitrariedad o una ilegalidad, retiene su competencia en habeas corpus. Magistrado, antes de don Cándido, suele pasar en países como el nuestro, donde hay un cúmulo de trabajo, hay ciertas situaciones. Por ejemplo, si una persona es arrestada, imaginémonos que estamos fuera del programa, estamos en una aula universitaria, un estudiante brillante como Doris le pregunta, magistrado, hay una persona que fue detenida por la policía y 3 días después solicita a la fiscalía la orden de arresto y al 4º o 5º día le dan la orden de arresto y esa persona va a un habeas corpus. ¿La orden de arresto validaría esa detención fuera ya del plazo de la 42 horas? No, es que yo entiendo que no. No, es que yo entiendo. Es que, de hecho, los derechos, la violación a uno de los derechos fundamentales es inconvalidable. Lo dice la ley 137 en uno de los principios, en el principio 7. ¿Por qué? Porque el sistema nuestro, procesal penal, sí tiene convalidación. Nosotros tenemos el sistema de nulidad absoluta y relativa a nivel del Código Procesal Penal por el principio de legalidad. Claro, siempre y cuando no exista una violación a un derecho fundamental, porque eso es inconvalidable. Y si tú arrestas a una persona de manera ilegal, tú le estás violando el derecho fundamental a la libertad. No quiera legalizarla posterior,
porque posteriormente si tú la quieres legalizar, entonces el acto está viciado. Señores, todo el mundo en un momento determinado quiere ir a Estados Unidos de vacaciones. Estados Unidos se toma como referencia. Y en Estados Unidos pasó el caso del siglo que conocemos todos, el caso de Oriental James Simpson. Oriental James Simpson, O.J. Simpson, famoso futbolista, una figura, un ícono, lamentablemente, y por lo que se pudo determinar, cometió un homicidio doble, un múltiple homicidio. En Estados Unidos, uno de los investigadores plantó una evidencia y lamentablemente a raíz de esa contaminación de la evidencia, pues tuvieron que excluir las pruebas y declararlo no guilty o no culpable. Y es un ejemplo de lo que es un país democrático. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Era por la impunidad? No, es por un asunto de seguridad jurídica. ¿Cómo se puede permitir en una nación que los agentes que están encargados, que deben actuar de buena fe, contaminen las evidencias? O sea, si se permite eso, si el sistema de justicia permite una cosa así, lamentablemente nunca habrá seguridad jurídica, y eso pasa con la convalidación de un derecho fundamental. Ojo, y que el país escuche que realmente muchas de las personas se preguntan siempre, pero ¿qué pasó si esta persona cometió el delito? ¿Cómo es posible que luego se le conozca a una audiencia y que digan, bueno, que el debido proceso no fue el que conlleva la ley, entonces esa persona no cumple condena y está libre? Eso es precisamente lo que pasa, como usted lo acaba de explicar. Si hay en todo el haber del proceso, se entiende que se le ha violado un derecho, en este caso quizás precisamente el debido proceso, la persona entonces va fuera. ¿Cómo la gente de allá del vulgo, quizá la persona vulga que nos pueden estar escuchando, entiende que eso puede pasar? Que una persona, habiendo sido culpable, puede estar en libertad por el simple hecho de que se le ha violado un debido proceso. ¿Cómo luego llegar a que esa persona que está obviamente en libertad, pero que ha cometido un delito cual que fuere, pueda volver otra vez a prisión? Claro, y no es una cuestión de impunidad, no es ni de impunidad, ni de permitir que sucedan los... No. Es un asunto de seguridad jurídica, por eso es que están las garantías. Las garantías es un contrapeso, es un freno. Las garantías obligan a que las actuaciones sean de manera correcta. Y las agencias, por ejemplo, del Estado, los que son encargados de recolectar las evidencias, tienen que actuar de buena fe, porque los ciudadanos le delegan a ellos un poder indirecto, precisamente por eso. Entonces un ciudadano de a pie no tendrá garantía ni tendrá seguridad jurídica si se permite que los agentes actuantes hagan el proceso como ellos quieran. Por eso están las reglas escritas para cumplirlas. Y vuelvo y reitero, el habeas corpus es la figura esencial para evitar esas arbitrariedades. Todo el mundo sabe, el que conoce la historia sabe que aquí en República Dominicana, si usted le caía mal a un policía, usted duraba 6 años en la victoria. Sí. ¿Es así o no es así, don Cándido? Sí. Y aún más grave, si tú tenías algún tipo de conflicto con alguien que tuviera una cuota de poder mínima, tú no podías, tú tenías que mudarte de ese sector o tenías que irte porque si no te hacían un expediente. Y eso precisamente es lo que se evita con la figura constitucional del habeas corpus, que esas arbitrariedades sucedan. Yo entiendo que también el Poder Judicial, con un momento determinado, puede cometer arbitrariedades, y es uno de los que más arbitrariedades comete. Entonces un juez de amparo examina y la vía y entiende que la vía no es efectiva, porque ese es otro tema a discutir en el habeas corpus. Dice que, bueno, hay una vía abierta. ¿Sabe lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En varios casos, varios altos. Ha dicho que puede tener una vía abierta, y si la vía no es efectiva es como si no existiera. Y es una realidad. Claro. Si tú dices, bueno, yo tengo una vía abierta, pero la vía no es efectiva, y el juez de habeas corpus, el juez de amparo, entiende que sí, que hay una ilegalidad, que hay una arbitrariedad, o en una conculcación de algún derecho fundamental, puede retenerlo. Aún en presencia de un proceso. Aún en presencia de un proceso. Señores, es que el ordenamiento jurídico debe ser coherente. Es una ponderación que tú estás haciendo, una ponderación. Cuando tú haces una ponderación, tú dices, bueno, pero yo estoy en las atribuciones de juez en funciones de juez constitucional. Y este señor se ve de lejos que se le ha violentado un derecho fundamental. Nosotros entendemos que sí, ciertamente, hay que restituirle ese derecho fundamental. Porque me creó la inquietud, la ansiedad de que usted dijo que
que el manejo que establece, el procedimiento que establece el Código Procesal Penal es contrario a la Constitución. Uno de los componentes es que el Código Procesal Penal, y asumo que en el proceso de redacción de lo que fue el proyecto de código que terminó siendo código, matamos el habeas corpus. Sí, claro. Le pusieron un candado muy grande. Sí. El código habla de que solo procede el habeas corpus cuando hay ilegalidad en la prisión. La Constitución dice o arbitrariedad o irrazonabilidad. O irrazonabilidad, correcto. Y la ley 137 sobre procedimientos constitucionales también dice lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el tema de la ilegalidad? Porque si un juez fue que la dictó y la motivó y es competente, ¿es legal? Sí, pero habría que ver en cuáles condiciones, porque la arbitrariedad es mucho más amplio. La legalidad es lo aparente de buen derecho, es lo aparente de buen derecho. La legalidad es lo aparente del buen derecho. Por ejemplo, hay personas que están detenidas por una medida cautelar. Se le impuso una prisión preventiva, una medida de coerción de 3 meses. Y es una prisión legal. Sin embargo, esa persona tiene 2 años y no le han revisado nunca la medida de coerción. Es arbitraria. ¿Por qué el legislador pone la revisión obligatoria dentro del Código Procesal Penal? Precisamente porque los presupuestos de la medida cautelar pueden variar en cualquier momento y la finalidad de la medida de coerción es totalmente provisional. Y se da mucho en la práctica. Yo recuerdo que una vez, Cándido, en la maestría... Perdón, magistrado, sobre todo por lo que puede arrojar la investigación, porque si de repente a una persona se le ha conocido medida de coerción y a los 6 meses se determina que esa persona no tenía nada que ver con ese caso, como en el caso de los jovencitos cuando lo están enredada, que muchos dicen que le ponen droga o algo así por el estilo. Entonces, si tú lo dejas 2 años en esa situación, ¿cuántos derechos se le han violado? Es así, es una pena anticipada, entonces sería así. El punto sería que una decisión de un juez, aunque sea legal, podría ser arbitraria. Claro, puede ser arbitraria. ¿Y procedería el habeas corpus ahí? Procedería, siempre y cuando la vía esté cerrada o no sea efectiva. Claro. Porque tampoco podemos abrir una llave, que eso es lo que no se ha querido, abrir una llave para que todo el mundo comience a someter a habeas corpus, que ese era el miedo, es el miedo que se tiene, que volvamos a lo que pasaba en República Dominicana anteriormente. Yo creo que los extremos son dañinos, todos los extremos son dañinos. Pero pasa con los Maestrado, que lo estamos cualquierizando. Tenemos por cuestión de tiempo que lamentablemente cortar hasta aquí. Usted tiene que volver a este programa. Yo creo que todos estamos de acuerdo que magnífica participación. Reitero que usted es un miembro del programa porque nos ha acompañado en actividades académicas, obviamente también. Y Manzano, tú dirás. Nada, magistrado, le damos las gracias. Bueno, queríamos dejarlo, tener ¿cómo se llama? La imprudencia de dejarlo deslizar y que continuara, pero nada, vamos a seguir. El menor lo bloqueó. Lo que pasa es que tenemos la presión. Hasta la próxima semana. Gracias. La Gaceta de la Z.